Escucha esto. ¿Alguna vez alguien dijo una sola frase y arruinó todo tu día? ¿Y si te dijera que una sola frase puede robarte la paz durante todo el día? Una crítica, un comentario, una palabra. Y de repente tu mente empieza a pelear una batalla que nadie más está viendo. Pero aquí está la verdad, que casi nadie te enseña. Esa emoción intensa solo necesita pasar. Los primeros segundos son la reacción de tu cuerpo. Después de eso, tú decides qué hacer con ella. Y ahí empieza la verdadera disciplina. Porque las personas que admiras, las que mantienen la calma cuando todo se derrumba, no tienen emociones diferentes a las tuyas. Simplemente aprendieron a dominarlas. Y hoy vas a aprender cómo hacerlo. Capítulo 1. Tú no eres un control remoto. Ellos saben exactamente cómo hacerme enojar. Deja de repetir eso. Porque no es completamente verdad. Nadie tiene poder sobre tus emociones. A menos que tú se lo entregues. Esos botones que otros presionan, normalmente son heridas antiguas. Momentos del pasado que todavía duelen. Cuando alguien te provoca, no siempre está controlándote. A veces solo está mostrando una parte de ti que todavía necesita sanar. La próxima vez que alguien diga algo que te moleste, no reacciones rápido. Pregúntate, ¿esto realmente es por esta persona? Tal vez no. Tal vez viene de una vieja herida. De alguien que te hizo sentir menos. De un momento donde no te valoraron. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de ser un control remoto en manos de otros. Te conviertes en la persona que controla su propia mente. Recuérdalo. Nadie decide cómo me siento. Yo decido. Capítulo 2. La ira no es tu enemiga. Mira. Hay algo que puede cambiar completamente cómo ves tus discusiones. La ira no aparece porque sí. La ira es como un guardaespaldas. Está intentando proteger algo más profundo. Tal vez dolor. Tal vez miedo. Tal vez una inseguridad. Muchas veces gritamos por enojo. Pero en realidad estamos diciendo: me dolió. Me sentí ignorado. Sentí que no importaba. Por ejemplo, tu pareja olvida una fecha importante. Tu primera reacción es explotar. Pero debajo de esa rabia puede estar esta pregunta: ¿realmente soy importante para ti? Eso es lo que duele. No la fecha. La sensación. Decir: me sentí olvidado. Abre una conversación. Decir: tú nunca haces nada bien. Construye una pared. La disciplina emocional significa mirar más profundo. No parece así. Significa mirar más profundo. Preguntar: ¿qué está protegiendo esta ira? Porque la vulnerabilidad sana. La ira solo crea distancia. Capítulo 3. En ese espacio está tu libertad. Entre lo que pasa y tu reacción, existe un pequeño espacio. La mayoría de personas ni siquiera lo nota. Algo ocurre. Y explotan. Pero ese momento antes de reaccionar, ese pequeño segundo, es donde vive tu poder. Viktor Frankl entendió esto, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Él enseñó algo increíble. No siempre puedes elegir lo que pasa contigo. Pero siempre puedes elegir cómo responder. Si alguien pudo encontrar esa libertad en un lugar de sufrimiento extremo, tú puedes encontrarla en una discusión, en un mensaje, en tráfico, en un problema familiar.
Cuando alguien te escribe algo con mala intención, tu primera reacción será responder. Pero espera. Pregúntate, ¿esta respuesta me hará sentir orgulloso mañana? Esa pregunta cambia todo. Porque ya no eres alguien reaccionando a la vida. Te conviertes en alguien dirigiendo su vida. Capítulo 4. Conviértete en el observador. Imagina que tus emociones son como una tormenta. Tú puedes verla llegar, sin convertirte en la tormenta. Dentro de ti existe una parte capaz de observar. Puede decir: estoy sintiendo enojo. Estoy sintiendo frustración. Pero no significa que tengas que actuar desde ahí. Hay una gran diferencia entre soy una persona enojada y estoy sintiendo enojo ahora mismo. Una frase te controla. La otra te da poder. La próxima vez que alguien te provoque, prueba esto. Estoy notando que mi enojo está creciendo. Solo eso. No lo niegues. No lo escondas. Obsérvalo. Porque cuando observas una emoción, dejas de ser esclavo de ella. Capítulo 5. Las personas difíciles son tu entrenamiento. Escucha bien. Tal vez las personas difíciles de tu vida no llegaron para destruir tu paz. Tal vez llegaron para entrenarla. Un entrenador no hace fácil el ejercicio. Lo hace difícil porque así creces. Esa persona crítica te enseña resistencia. Esa persona complicada te enseña límites. Esa persona que busca provocarte te enseña control. La misma situación puede crear dos personas diferentes. Una dice: esta persona me está arruinando. La otra dice: esta situación está fortaleciendo mi carácter. Mismo problema. Diferente mentalidad. Cuando dejas de verte como víctima, empiezas a crecer. Capítulo 6. Los límites no son muros. Muchas personas creen que poner límites significa ser frío. No. Los límites son respeto. No son muros para alejar personas. Son puertas que tú decides cuándo abrir. Puedes decir: entiendo que estás molesto, pero no aceptaré que me hables con falta de respeto. Eso no es ser malo. Eso es tener disciplina. Cuidar tu paz no significa dejar de amar a otros. Significa entender que también tienes que cuidarte a ti. Porque una persona agotada no puede ayudar a nadie. Capítulo 7. Aprender a retirarte. Existe una diferencia entre escapar y tomar distancia. Escapar es huir. Tú puedes ser fuerte. Escapar es huir. Tomar distancia es tener inteligencia emocional. A veces la respuesta más fuerte es no responder inmediatamente. Puedes decir: necesito unos minutos para pensar. Quiero hablar cuando esté más tranquilo. Esa frase puede evitar meses de arrepentimiento. Porque todos hemos dicho algo en un momento de enojo que después deseamos borrar. La madurez no es nunca necesitar una pausa. La madurez es saber cuándo tomarla. Capítulo 8. Conoce tus propios disparadores. No caminarías por un campo de minas sin mirar. Entonces, ¿por qué ignoras tus propias emociones? Tus reacciones tienen patrones. Ciertas palabras. Ciertos tonos. Ciertas personas. Todo puede activar algo dentro de ti. Durante una semana pregúntate: ¿qué pasó? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué sentí? ¿A qué me recordó? Cuando conoces tus heridas, dejas de caer en ellas. La preparación convierte la reacción en una respuesta inteligente. Capítulo 9.
Puedes amar sin cargar con todo. Puedes querer a alguien sin cargar todo su dolor. Puedes apoyar a una persona sin perder tu propia paz. Piensa en un salvavidas. El salvavidas ayuda, pero no se hunde con la persona. Puedes decir: me importa si quiero ayudarte, pero también necesito cuidar mi energía. Eso no es egoísmo. Es equilibrio. Porque alguien destruido emocionalmente no puede salvar a nadie. Capítulo 10. Cambia la historia que te cuentas. Aquí está una verdad poderosa. Muchas veces no reaccionas a lo que pasó. Reaccionas a la historia que creaste sobre lo que pasó. Alguien manda un mensaje corto. Tu mente dice: no me respeta. Está en mi contra. Pero eso es una interpretación. No siempre es la realidad. La misma situación puede tener dos historias. Una te llena de ansiedad. La otra te da calma. Aprende a cuestionar tus pensamientos. Porque cuando entiendes que una historia no siempre es un hecho, recuperas el control. Tú vuelves a ser el dueño de tu mente. Ahora escucha. Todo esto no sirve de nada si solo lo escuchas y mañana vuelves a reaccionar igual. El conocimiento sin acción solo es entretenimiento. La disciplina emocional se construye con pequeños momentos. Una pausa. Una respiración. Una elección diferente. La próxima vez que algo te provoque, recuerda: no tienes que reaccionar. Tienes una elección. Cada vez que eliges calma en lugar de impulso, estás construyendo una versión más fuerte de ti. La persona tranquila que admiras no nació así. La creó con práctica. Y tú también puedes hacerlo. Si este mensaje te ayudó a cambiar tu forma de pensar, suscríbete al canal. Aquí hablamos de disciplina, mentalidad y crecimiento personal. Porque el mayor poder que puedes tener es el control sobre ti mismo. Nos vemos en el próximo video. Crece con el camino motivado.